Buenas tardes a todos, espero que estén bien y vamos a dar comienzo a este 11 Ateneo, que es el último del año, el próximo será en marzo. Y en este último tenemos decidido darle una cabida a los usuarios de Syncromax para acercarnos dudas, de trazados problemas o casos inusuales que han visto y que están un poquito más allá del típico bloqueo de rama izquierda, de la disincronía clásica. Y sobre todo acercarnos un poco a muchísimos usuarios que hay de Syncromax, tanto en Latinoamérica como en Europa, y que muchas veces tienen algunos trazados interesantes. La idea de esto entonces es hacer una presentación breve, algunos colegas van a presentar, y la idea es mostrarlo. No tenemos un plantel de expertos como tenemos en todos los otros Ateneos. El plantel de expertos vamos a hacer entre nosotros mismos, vamos a tratar de deducir. Está el doctor Ortega, Emilio Logarzo, la doctora Paulucci, yo y algunos más que son usuarios, y entre todos vamos a tratar de discutir. Esto es más como un Ateneo convencional, ¿no? Así bueno, vamos a dar por iniciado esto y vamos a darle el primer caso, que es el doctor Iván Telo, que va a mostrar un caso creo, de disincronía tóxica por estimulación anormal o disincrónica con el desarrollo de miocardiopatía. Iván, tu presentación. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, la verdad es un honor para mí estar aquí. Voy a compartirles la presentación y tratar de ser lo más breve posible, en honor al tiempo. Bien, en nuestro caso se trata de una paciente de 48 años de edad, antecedentes de un bloqueo B congénito, diagnosticado a los 6 años, no asociado a cardiopatía estructural ni a enfermedad autoinmune materna, que se le hizo un implante de marcapasos tardíamente, a los 18 años. Se trató de mantener una conducta expectante al principio, y que años después hizo primero 4 recambios de generador de marcapasos en fosa subclavia derecha, la localización original, y en el 2012 presentó un deterioro asintomático inicialmente leve y posteriormente moderado de la función ventricular izquierda, siempre constatado por ecodoppler, sin causa evidente, iniciando tratamiento con beta bloqueante y ramipril. Este dispositivo, los catéteres no eran pasibles de resonancia. Este es el trazado que ya tenía, con una estimulación unipolar. Vemos el tamaño de la espiga, con una imagen de bloqueo de rama izquierda. La paciente no tenía otros factores de riesgo cardiovascular, tenía un peso adecuado, no tenía valvulopatías significativas, buena capacidad funcional, no tenía elevación de ProBNP. Se le hizo una angiotomografía, donde tenía un tronco corto, sin lesiones significativas, y tenía placas fibrolipídicas con una leve estenosis en la circunfleja y ateromatosis parietal difusa en la coronaria derecha. La tomografía cardíaca lo que sí mostró es un deterioro más importante, severo, de la función ventricular, con una fracción de eyección de 29%. Esto se constató con el ecodoppler color, quien siempre la controla. De hecho, usamos un mismo operador altamente calificado. Seguía viéndola con deterioro moderado de la función a expensas de una hipoquinesia global a predominio de los segmentos apicales. Y este estudio era similar a los previos. El caso de Ateneo, en el servicio, y bueno, en ese caso tuvimos que exponer que obviamente la estimulación bicameral, que nos parecía inicialmente más fisiológica, en algunos estudios como el David Trial había mostrado deterioro de la función ventricular a expensas de la estimulación apical, y que esto podía pasar a largo plazo, mediano plazo, a una semana, o incluso de manera aguda se podía constatar el deterioro que provocaba a expensas de cambios estructurales, activación neurohormonal, con los efectos clínicos que conocemos y que ya han sido tema de discusión en los Ateneos, como el incremento de la insuficiencia cardíaca, de hospitalizaciones, de la presencia de FA y de la mortalidad. De hecho, el MOS Trial y otros estudios mostraron que de la mano de la insuficiencia cardíaca también aparecía más fibrilación auricular. Sumado a esto, la paciente nos refirió en el último procedimiento de recambio de generador y cambio de catéter auricular. El procedimiento había tenido unas dificultades técnicas tales que había tardado 8 horas. No teníamos
muchos datos de eso, por lo cual hicimos una venografía a principios de 2019, que lo que nos mostró es que tenía oclusión del confluente yúculo-subclavio, de tal manera que cuando se inyecta el miembro superior contralateral, aún hay contraste y circulación colateral del lado derecho. No sé si para ustedes cambia la... Bien. Así que se barajaron, o sea, hubo muchas propuestas terapéuticas para hacer a la paciente. Una de ellas era que la subclavia izquierda estaba permeable, hacer directamente el implante de un sistema de resincronización tradicional en seno coronario con 3 catéteres. Cirugía cardiovascular no le gustó mucho esta idea porque el catéter ventricular derecho tenía por lo menos 20 años de implantado y corría el riesgo de tener dificultades para extraerlo, y con esto que la paciente quedara con más de 3 catéteres y tuviera riesgo de edema en esclavina. Esto es discutible y más a la luz de los años, porque este caso se discutió en 2019. Otra posibilidad era hacer una venoplastía, algo que no hace electrofisiología, sino hemodinamia. Ahí existía el riesgo en una lesión crónica de tener un sangrado mediastinal, y con esto poner un catéter o en seno coronario o en estimulación de His. O la otra era hacer una tunelización y hacer un acceso directamente subclavio izquierdo, aprovechando que estaba permeable. Pero este tipo de tunelizaciones, ¿verdad? La paciente los descartó de plano cuando se le expuso, bueno, el efecto que podría tener. Y lo que decidimos fue usar el sistema previo como de base, de backup, y implantar un nuevo sistema de marcapasos en la fosa subclavia izquierda. Y lo que estaba en boga en ese momento era la estimulación en el haz de His. Las publicaciones se habían disparado a partir del 2004, más cuando ya se dispuso de vainas preformadas y catéteres no retráctiles como el 3830 y vainas deflectables. Y si bien la información que teníamos era parcial y había estudios ongoing en ese momento, lo que habíamos visto es que al menos la estimulación en el haz de His no era inferior, y había la posibilidad de estrechar el QRS, de preservar o mejorar incluso la función sistólica ventricular izquierda, y con menor insuficiencia cardíaca, quizás revertir esa imagen de bloqueo de rama izquierda que daba la estimulación apical. Por supuesto que sabíamos el riesgo, la mayor duración, los mayores umbrales, por ahí el menor sensado de la onda R o un sensado de la onda P. Ya para ese entonces habíamos hecho algunos implantes en His con el doctor Perona, por ejemplo, y para esto siempre hacíamos, marcábamos el His, como se hace desde 1958, de la publicación de Alanis, con un catéter por vía femoral, tratando de lograr una captura selectiva o una no selectiva, pero también a la vez utilizamos el Syncromax para tener un plan B. Digamos, ¿qué pasa en caso de que no obtengamos un registro de His o no sea satisfactorio? Poder ver las curvas que generábamos y los índices de disincronía. Este Syncromax lo estábamos usando ya entonces para estudio de disincronía de trastornos de conducción espontáneos, de la disincronía que provocaban los dispositivos, para optimizar dispositivos y también para guiar algunos implantes. En este caso, una resincronización en His. Lo que sí, esta sincronía en His que intentamos nos daba muy baja R y unos umbrales que no eran aceptables. Así que tuvimos que poner el catéter un poco más apical, ligeramente más apical e inferior de lo que nos daba la posición de His, y con esto logramos realmente una excelente sincronía. Por lo menos estamos muy conformes con el resultado. Perdonen si hago una pausa, pero me está pidiendo admitir algunas personas del auditorio. Bien, nosotros en general empezamos a dejar de marcar el haz de His y simplemente hacer el posicionamiento del catéter, estimulación, y con el Syncromax. A partir de ahí creo que muchos grupos hicieron eso. En rama izquierda, la verdad, no hacemos en general, por lo general, estimulación, es esporádico, generalmente cuando pensamos en bloqueos distales o cuando hay compromiso del septum, por ejemplo, de sarcoidosis o alguna secuela necrótica.
ejemplo, en este caso que hicimos la semana pasada, un bloqueo de rama izquierda de una cardiopatía no isquémica, donde la primera posición tenía muy buena curva, pero generaba arritmia ventricular, y la segunda nos dio un excelente índice y curva. Volviendo al caso, vino el primer control a los 6 meses y realmente nos llamó mucho la atención. Las cavidades auriculares que estaban levemente dilatadas se habían normalizado, la fracción de eyección era del 51%, el strain longitudinal de 19,4 y el patrón de llenado ventricular se había normalizado. Y adelantando lo que pasó posteriormente, este año el beneficio se ha sostenido y la fracción de eyección en mayo de este año es del 53% y el strain mejoró a 23,2. Y los parámetros de disincronía solo mostraron una ligera disincronía interventricular. Estábamos más que contentos, pero luego empezó el catéter ventricular que habíamos dejado de backup a tener altos umbrales. Era un catéter viejo, bueno, así que empezamos a pensar que ya había que retirarlo. Pero posteriormente comenzó la paciente a tener episodios de astenia, disnea, en clase funcional 2 y palpitaciones, y constatamos que el nuevo sistema de estimulación había perdido la capacidad de estimulación auricular. Y justo allí nos agarró la pandemia, justo cuando íbamos a hacer la extracción del sistema previo y el reimplante de un catéter auricular. Lo que hicimos en ese momento fue programarlo en BDD, ya que el catéter podía sensar aurícula, pero no estimular. La paciente mejoró de su disnea en clase funcional 2, de las palpitaciones diurnas, pero a la noche volvía a tener palpitaciones. Lo que imaginamos es lo que luego constatamos con el Holter, y era que a la noche, ante la bradicardia, lo que hacía era una disociación AV nocturna. Y tenía una alta carga de extrasístoles supraventricular. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, estando en plena pandemia, ¿qué es lo que decidimos? Teniendo dos dispositivos, el dispositivo previo, que tenía excelente captura y sensado auricular, lo dejamos en 55 latidos por minuto con un AV prolongado. De esa manera, el otro dispositivo sensaba la onda P espontánea de la paciente o la que generaba el dispositivo contralateral con un AV corto, y de esa manera mantuvimos una estimulación parisiana, en este caso, parisiana. Y esto tuvo muy buena repercusión, de tal manera que en un Ateneo del hospital nos recomendó publicar el caso, y eso lo hicimos, y la verdad que tuvo muy buena aceptación. La mejoría de la paciente fue inmediata. Lo llamativo fue que no tenía más arritmia supraventricular. O sea, ya veíamos que había mejorías además de la ecográfica. Y tuvimos que hacer el seguimiento de manera no presencial de la paciente. Cuando volvimos de la pandemia, la paciente decidió contraer matrimonio y no quería intervenirse en ese momento, se sentía, como ella dice, bárbara, así que hemos tenido que esperar. En este momento ya el generador viejo, digamos, le queda poca batería. Esta paciente tiene múltiples implantes de generadores, recambios convencionales, luego tuvo este implante de un segundo sistema contralateral, así que nos encontramos en las vísperas, digamos, de la extracción del sistema anterior, el derecho, el recambio del nuevo catéter auricular, eventualmente el recambio del generador izquierdo, y en caso de que se desplace o cambien los umbrales, podríamos llegar a necesitar una estimulación septal o de otro tipo. Así que hicimos una evaluación multidisciplinaria de la paciente, y nuestra conclusión, por lo menos para evitar el riesgo de infección, es usar un dispositivo de un bolsillo y hacer el siguiente procedimiento, que se va a hacer el 6 de diciembre de este año. Bueno, les agradezco mucho, perdonen la demora de la presentación, pero bueno. Bueno, gracias Iván, un poco largo, nos perdimos un poco largo, la idea era hacer un poco más breve, si no, no van a poder presentar todo. Y lo interesante me parece de remarcar es de tener en cuenta es que lo importante que es en este caso la estimulación parisiana, que es igual que la isiana, y que tiene muy buenos resultados, porque bueno, como todos saben, tenemos una captura del sistema de conducción y eso ha mejorado, lo que no había visto nunca, una mejoría pero tan espectacular, ¿no? Sí. Y al margen de lo de Syncromax, me
me parece, como opinión personal, que por ahí haciendo una extracción endovascular de todo el sistema y poniendo algo totalmente nuevo, no le va a hacer falta más que un DDD común y corriente del mismo lado, porque una vez que uno tuneliza los catéteres viejos, por el mismo lugar pasa las guías y no tendría que haber demasiado problema para evitar que tenga dos generadores, ¿no? Bueno, no sé si querés comentar algo, Daniel, o alguien de los que están acá que quiera comentar algo. Sí, me parece muy interesante. El caso de Iván había comentado ya algo en su momento y bueno, si esos casos así de mejoría espectacular, nosotros lo vivimos también en algún momento, en un paciente también con insuficiencia cardíaca, que le habíamos tenía puesto un catéter ventricular y le hicimos un upgrade a un septal y mejoró muy rápidamente. Pero ya que estaba, les voy a pasar un aviso para todos los participantes del tema del multicéntrico, que no se olviden de mandar. Me pidió encarecidamente Emilio Loganzo que lo dijera. Así que, bueno, todos estos casos van a ayudar a que podamos armar mejor la idea entre todos, ¿no? Así que, Iván, creo que ya estás invitado por Emilio también. Así que, bueno, gracias por tu presentación. Gracias. El caso del jueves pasado ya es para ese registro, justamente. Bien, excelente. Andrés, vos querías preguntar algo. Sí, si en algún momento se pensó en ese caso, en el próximo recambio de generador, siendo que los dos lados vasculares están ocupados y está todo el proceso de la extracción, en colocar un leadless, inclusive guiado por Syncromax, un leadless septal alto, paragiciano, que tiene de sincronía B por mecanismo de acelerómetro, sería una opción a ser considerada en un caso como ese, por lo menos en nuestro servicio. Me imagino. No, doctor, por ahora no habíamos considerado eso. El catéter de His tiene buenos umbrales. A lo que yo me refería, en caso de que perdiéramos ese umbral, pensaríamos en ese momento en hacer algo. Pero... Es que usted va a tener una dificultad enorme con esos catéteres de tanto tiempo. Al retirar uno o dos, esos no van a venir por simple tracción y contratracción. Probablemente va a tener que usar alguna herramienta. Y proteger ese catéter de His va a ser realmente desafiador, por lo menos. Bien, sí, cirugía cardiovascular pidió 3 estiletes, vainas plásticas y vainas metálicas para el procedimiento y una pistola, pero sí, por eso, de hecho, tenemos que tener, yo pienso tener un catéter de seguridad justamente por esta paciente es dependiente. Sí, no creo que haya, honestamente no creo que haya demasiado problema en hacer eso, digamos, con todo el material adecuado. Sí, obviamente por tracción basal tiene un factor de riesgo mayor que es mujer y que tiene tanto tiempo, pero eso sería lo correcto, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún otro. Te felicito, muy lindo caso, la verdad espectacular, muy lindo caso. Gracias. Y es cierto que tuvo mucho éxito, fue publicado en la revista de Argentina de Cardiología y tuvo muy buenos comentarios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Vamos a pasar entonces al segundo caso, que es Jorge va a mostrar, por el doctor Jorge Secchi, va a mostrar unos casos sobre bloqueo de rama derecha. Nosotros no hablamos mucho a veces de la rama derecha, no tenemos demasiada... no tenemos demasiada información, sino no le prestamos demasiada atención. La rama derecha también suele producir bastantes veces, pero con frecuencia disincronía. No siempre produce disincronía, mucho más cuando está asociado en general al bloqueo izquierdo anterior, pero produce disincronía. Si produce una disincronía, a veces, curiosamente, retarda la activación del ventrículo izquierdo, cosa que es bastante compleja de explicar, pero el bloqueo de rama derecha a veces hace que el ventrículo izquierdo se existe más tarde, pero frecuentemente lo que produce es al revés, es decir, que el bloqueo se activa primero el ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho. Y eso se puede corregir tranquilamente, que es lo que queremos ver si se puede corregir, y nos va a mostrar ahora Jorge Secchi. Por favor, tu presentación, Jorge. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Exo, a Claudio por la invitación.
vamos a intentar mostrar algunos casos que involucran bloqueo completo de rama derecha. No tenemos, digamos, son todos trazados, no tenemos datos clínicos, algo que lo pida. Estoy con alguna dificultad para compartir mi pantalla, no sé por qué. Acá abajo donde sale en verde, compartir pantalla, Jorge, por favor. Sí, pero no, es como que no la encuentro. Acá está. Ahí está, perfecto. Bueno. Ahora ponerlo, ahí está, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 todo bien. Bueno, muy bien. El tema es que muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen un simple bloqueo completo de rama derecha y en la evaluación de la sincronía podemos encontrar con algunas sorpresas. Acá tenemos, por ejemplo, un trazado bastante típico de bloqueo completo de rama derecha, donde vemos que lo más frecuente es que sea sincrónico medido con el Syncromax. Aquí tenemos otro bloqueo completo de rama derecha sincrónico. Estos son casos que no fueron estimulados. Este es un paciente que vino para implante de marcapasos, un paciente con una FA de baja respuesta, donde en el trazado original veíamos que estaba disincrónico. Acá vemos de que pareciera como que el ventrículo derecho está algo atrasado respecto al izquierdo. Poniendo el catéter en una posición parisiana con la técnica de Syncromax, bueno, logramos un trazado bastante aceptable con un índice de sincronía, diría que muy bueno, sin mucho cambio en el ancho del QRS. Este es otro caso más, donde vemos que hay asociado un hemibloqueo anterior izquierdo, también un paciente que vino para implante de marcapasos, donde podemos ver que tiene ese bloqueo de rama derecha, hemibloqueo anterior izquierda, con un índice ya más alto de 241, vemos desacoplado el ventrículo izquierdo y el derecho, y también con la misma técnica, usando el Syncromax, un QRS del mismo ancho, obtuvimos un índice de disincronía muy bueno. Acá tenemos otro caso, también parecido al anterior, donde vemos que realmente tenía un índice de disincronía muy elevado, estaba muy disincrónico. Este paciente, lo mismo, con la misma técnica, vemos que no cambia mucho el ancho del QRS y obtuvimos un índice con una curva tipo 2 más que satisfactorio. Acá en este otro paciente, si bien no estaba muy disincrónico, es un bloqueo AB completo, también tenía un hemibloqueo anterior, pero vemos que las curvas son diferentes y con la estimulación logramos por lo menos no desincronizarlo, al contrario, mejoramos ese índice. Este es otro paciente, también parecido, no tiene hemibloqueo anterior, es un simple bloqueo completo de rama derecha, un bloqueo de completo, y lo mismo, ¿sí? Sin cambiar mucho el ancho, aunque esto no tendría demasiada importancia. Este es otro caso que en realidad tiene un QRS más bien estrecho, ¿sí? Pero un índice de disincronía mayor de 0,7. Y acá vemos que si bien el QRS fue más ancho, el índice de disincronía es muy bueno. Este es otro caso más, pero en este caso el catéter no pudo ser implantado, fue uno de los primeros casos, no lo pudimos poner en la zona parisiana. Bueno, lamentablemente este paciente, y esto es lo que habitualmente se hace,
por ahí tenemos un bloqueo completo de rama derecha, como el que mostramos originalmente, y estimulando el ápex del ventrículo derecho, podemos hacer algo como esto. Muy bien, queríamos hacer un ligero repaso de lo que es el bloqueo completo de rama derecha. Este es un trabajo del equipo del doctor Ortega, que lo presentaron en noviembre del 19 en el Congreso de Arritmias, donde vemos que el bloqueo completo de rama derecha y asociado o no a hemibloqueo anterior izquierda, evaluado por Syncromax, y vemos que la mayoría de las veces el bloqueo completo de rama derecha, el índice promedio es bajo. Pero cuando se asocia a hemibloqueo anterior izquierda, el promedio de índice de disincronía se asemeja al bloqueo completo de rama izquierda. Y ellos describen acá en las curvas de el bloqueo completo de rama derecha solo o asociado a hemibloqueo anterior izquierda, y las curvas que se describen son las que están aquí arriba, ¿sí? Tenemos acá con el bloqueo completo de rama derecha, el mayor número de pacientes tiene una curva tipo 3, ¿sí? Y después le siguen las curvas tipo 1. O sea, la mayoría de las veces tienen no tienen disincronía. Pero cuando está asociado a hemibloqueo anterior izquierdo, vemos que ya aumentan, hay casos con curvas tipo 10, curvas tipo 9 y curvas tipo 6. Esto es también parecido a un trabajo que presentó el doctor de Zuluaga, donde vemos que el índice de disincronía severa es en un escaso porcentaje. No así cuando se asocia el bloqueo de rama derecha a hemibloqueos. Él aquí en ese artículo nos describe bien las curvas, tanto del bloqueo completo de rama derecha, como cuando está asociado al hemibloqueo anterior izquierdo y al hemibloqueo posterior, donde vemos que aún empeora. Acá todos estos índices seguramente estaban con un tope de 1, si no probablemente veríamos diferencias. Bueno, la idea de presentar estos casos era mostrar cómo se podía suprimir este bloqueo completo de rama derecha, cómo podemos obtener una estimulación fisiológica o con un índice de sincronía aceptable y sin necesidad de llegar a una estimulación del GIS para obtener estos resultados, por lo menos eléctricos. Gracias. Bueno, muy lindo, Jorge, muy buena la presentación, muy completa, y eso a mí me encanta porque yo hace mucho que también me fijo en los bloqueos rama derecha, nos fijamos, y los bloqueos rama derecha son bastante menospreciados, ¿no? Es decir, que no se consideran como disincrónicos. Lo único que les importa en general a la gente son dos cosas, el bloqueo rama izquierda y un QRS ancho. Veo que ustedes han hecho mención, tanto Iván como vos han hecho mención de que se cuiden siempre que el QRS no sea tan ancho. Yo creo que tenemos que empezar a perder el miedo. No importa que tenga 200 de ancho de QRS y basalmente tenía 90. Lo importante es que esté sincrónico, ¿no? Eso es realmente lo importante. Me pareció muy interesante porque hiciste como un resumen de lo que pasa en el bloqueo de rama derecha. Y hay una cosa curiosa que es bastante difícil, se lo podemos dejar tal vez para otro Ateneo, y es que vos mostraste justo lo que yo decía al inicio, que muchas veces los bloqueos de rama derecha producen un retardo en la activación del ventrículo izquierdo, y eso es lo que da un índice muy malo. Y eso es igual que el bloqueo de rama izquierda. Vos mostraste uno y dijiste un desacoplamiento que es muy importante, son 14 a 20 milisegundos, y son 14 a 20 milisegundos en que el ventrículo izquierdo, el periodo preyectivo y eyectivo del ventrículo izquierdo están retrasados, y eso significa que se produce una sístole ventricular izquierda con la válvula aórtica cerrada, y eso produce insuficiencia mitral. De modo que corregir ese desacoplamiento es el secreto de todo, y ese también lo tiene el bloqueo de rama derecha, no siempre, pero lo tiene. Así que me parece muy interesante tu caso, Jorge. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Daniel, Andrés, Emilio.
Sí, con respecto al bloqueo de rama derecha, realmente a nosotros también nos llamó bastante la atención. No había, en realidad, bueno, cada uno tiene su casuística, ¿no? Yo no había visto tantos bloqueos de rama derecha disincrónicos puros. Por eso es interesante que cada uno presente lo suyo, ¿no? Nosotros siempre lo vimos más asociados al hemibloqueo, pero nunca había visto tantos casos así tan desacoplados en la rama derecha. Es muy interesante. Y una sola cosita te quería comentar acerca del posicionamiento del ventrículo, del catéter cuando no tenés buen paraisiano, digamos, o no isiano. Cuando uno va a punta, ¿sí? Si bien no es, ya sabemos que no es la posición ideal, pero alguna vez uno tiene que ir a punta. Nosotros tuvimos un caso de una vena cava, bueno, Emilio lo puede explicar mejor en la parte anatómica, que era un despelote que no se podía entrar por ningún lado. Y uno tiene que ir al apex. Lo que sería interesante es buscar esa curva 5 que le decimos nosotros, que es una curva negativa, ¿sí? Pero sincrónica. O sea, sería lindo cuando uno ya no puede o reniega de seguir renegando arriba, ir abajo y buscar esa sincronía abajo, ¿no? Pero es como un detalle. Cuando no se puede, y a veces está repodrido muchas horas, mucho tiempo, y bueno. Pero si uno decide ir abajo, tratar de buscar ese tipo de curva, que no es la ideal, pero bueno, por lo menos lo que vimos nosotros, que eso voy a pasar una visita, ¿no? Que esa curva tipo 5 mueve bien el septum, no tiene septum para gozar. Así que es un hecho a tener en cuenta por ahí en el futuro. Y bueno, gracias, porque la verdad que fue una muy linda presentación, y a mí, la verdad que cada vez que veo algunos que presentan cosas distintas, siempre me llena de placer y seguir aprendiendo, ¿no? de las cosas que van mostrando. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? Por escuchar. Bueno, si no hay más comentarios, gracias Jorge a vos, ¿no? Fue muy ¿Qué interesante. tal? Buenas Es la tardes. primera vez que en este TNO mostramos cosas de bloqueo de rama derecha. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podría hacer algún comentario? Sí, por supuesto. ¿Quién ¿Qué tal, habla? Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. Raúl Velázquez de Jujuy. ¿Qué tal, Raúl Jorge? Velázquez. Hola Felicitaciones. Raúl, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Felicitaciones. Excelente. Gracias. Bueno, estaba viendo ahí tus casos parisianos y bueno, creo que comparto plenamente en que el bloqueo de rama derecha está siendo totalmente desatendido, y creo que lo vimos junto, el bloqueo completo de rama derecha asociado a los hemibloqueos en varios casos acá en Jujuy, que son bastantes disincrónicos. Sabemos que el bloqueo completo de rama derecha por sí solo, ya después de 10, 15 años, ya me está produciendo las alteraciones, como dicen, el ventrículo izquierdo se está activando antes, y el ventrículo derecho después, y ese desacople es el que produce. La técnica con la que estabas colocando el GIS, me interesaría, ¿cómo le estabas colocando esa zona parisiana o isiana que estabas colocando? La técnica es la que usa Emilio, la que nos enseñó Emilio, ¿sí? Ir Bien. hasta el tracto de salida, ir bajando y en ese triángulo Tratar de colocar. de la pulmonar, allí yo habitualmente después lo pongo en oblicua para ver que esté bien dirigido el catéter, y ahí buscamos el sitio más adecuado. La verdad es que sí. No esto era a mí para me da la impresión cuando trabajamos, uno trabaja sin el Syncromax, porque muchas veces hay muchos médicos que desechan la posibilidad de resincronizar o intentar resincronizar a un paciente porque tiene bloqueo de rama derecha, y hay muchos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama derecha, y bueno, y están disincrónicos. Entonces estos pacientes, la solución parece que es la estimulación parisiana. La estimulación parisiana. Yo creo que para el bloqueo y asociado a los hemibloqueos, la parisiana o isiana es lo mejor que hay. Tenemos cerca de 60 casos, vos los viste, más o menos unos 10, creo que evaluamos acá en Jujuy con vos, con Syncromax, pero tenemos cerca de 60 casos y se corrigen. Y sí, como dicen, ¿no? Ya no le estamos dando tanta importancia al ancho del QRS posterior a la estimulación. Dejo, bueno, claro. Claudio, vos habías hecho un comentario, vos habías escrito en tu artículo, de que estos pacientes con bloqueo de rama derecha
y que están disincrónicos, la terapia de resincronización habitual no es efectiva para estos casos. No sé si querés comentarlo. Sí, obviamente. Primero que nadie lo busca resincronizar un bloqueo de rama derecha o buscan angostar. Eso empezó cuando se hizo Claro. la hipótesis de que angostar el QRS era la solución para todo. Y entonces se resincronizaban, le hacían biventricular en todos lados, ¿no? Y efectivamente la biventricular los empeora estos casos. Esto es ¿por qué? Porque lo único que hace, si nosotros el bloqueo rama derecha que tiene el ventrículo izquierdo adelantado, nosotros le ponemos un catéter en el ventrículo izquierdo, lo adelantamos aún más, estamos agravando un problema. Pero igual esto, ya Ana nos va a mostrar algunas cosas seguramente, esto de acuerdo a la programación, hay miles de fusiones, posibilidades, así que es difícil decirlo, ¿no? Pero hay miles de posibilidades. Lo cierto es que estos trastornos de bloqueo de rama derecha que voy a mostrarte, Jorge, producen mucha disincronía del pequeño circuito y que la gente no le da mucha importancia porque, bueno, se corrige con un diurético, se corrige un poquito de turgencia yugular, edema en los miembros inferiores, todo, algo que puede corregir un diurético y no da mucho fallo anterógrado, entonces la gente no le da mucha importancia, pero corrigiéndolo, corregimos enormemente la calidad de vida del paciente, sin ningún lugar de duda. Bueno, muchísimas gracias por los aportes. Vamos a ganar tiempo. Vamos a pasar a Andrés Di Leoni. Yo siempre le llamo Ferrari porque siempre creo que es algo familiar mío. Mi abuela era Ferrari, pero él es Di Leoni Ferrari. Así que Andrés nos va a mostrar algunas cosas interesantes sobre la estimulación de rama izquierda, creo, Andrés, ¿no? En realidad, sí. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Sí, perfecto. Muchas gracias a todos por la invitación a participar. Voy a intentar entonces presentar el lado oscuro de la estimulación septal. Solo como referencia, yo trabajo en un centro en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Hacemos estimulación fisiológica desde 2017, tenemos más de 300 y tantos casos. Somos un centro de entrenamiento en Syncromax también. Y nos hemos dedicado en los últimos tiempos a comparar también la estimulación fisiológica, vamos a decir así, por el método tradicional, con también la comparada con Syncromax. Pero de esta vez, lo que quería era mostrarles de esa nuestra experiencia aprendiendo de las complicaciones de estimulación fisiológica. Hoy la estimulación cardíaca nos trae esos tres caminos, la estimulación de apex del ventrículo derecho, a pesar del comentario muy pertinente del doctor Ortega, pero es un paso atrás la estimulación. La terapia de restimulación cardíaca está consolidada en los últimos 20 años, pero sabemos también que es un mecanismo de fusión que no es fisiológica. Y por último, la estimulación del sistema de conducción, propiamente dicho, con su estrategia hisiana inicial, la estimulación septal profunda, cuando vieron que el HIS era muy complicado y tenía cosas asociadas, baja amplitud de las ondas R, amplios lineares muy altos, etc. Y la estimulación parahisiana guiada por Syncromax, por lo menos podemos afirmar, y ya lo publicamos, que por lo menos es no inferior. Entonces, eso es lo que nos gusta ver. Esta estimulación septal, aquí tenemos un ejemplo de Syncromax con estimulación septal profunda, QRS muy estrechos, todo lindo, todo muy, muy bonito. Pero lo que nos pasa a veces es que nos encontramos con estas otras cosas. Estimulación, como la estimulación se hace en unipolar, estimulación del bolsillo, pulando, está faltando. También no conseguir reposicionar electrodos. Voy a tirar el perdón. El no poder reposicionar electrodos ya posicionados, justamente por el scrúster no retráctil, y perforación del ventrículo. Entonces lo que les diría, sí, que estamos aprendiendo las complicaciones al andar. La estimulación fisiológica fue adoptada muy rápidamente, sin un análisis muy aprofundado de lo que podría acontecer. Entonces estamos viendo ese tipo de cosas. Y ainda podemos encontrar cosas más dramáticas todavía, como las que les voy a presentar ahora.
Tenemos entonces una paciente de 69 años, diabética, hipertensa, fumante, que internó por un bloqueo, por síncope asociado a un bloqueo AB de segundo grado tipo 2:1, que está ahí ejemplificado. Como había hablado para el doctor Zuluaga, la idea no es tanto discutir la indicación del implante, pero está ahí electro, sino lo que pasa después. Entonces, solo para la paciente implante ese marcapaso unos 3 días después de estar internada, descartadas todas las causas reversibles, como es padrón en nuestro servicio. Se le hizo un eco en aquel momento, la fracción de eyección de esa paciente era 65% basal, y no tiene ninguna alteración segmentar, nada. Hicimos entonces una técnica de implante convencional para estimulación fisiológica. En este caso utilizamos la vaina Achilles His de Abbott, en Jude. Entonces el procedimiento fue lindo, liso. Conseguimos mapear el His, conseguimos una buena señal, mapeamos el lugar, conseguimos ir al cuadrado 5, donde esperamos que estaba la rama izquierda. Seguimos el padrón que dice la literatura, de captura del ramo izquierdo. Hasta ahí todo muy lindo. Ese es el electro final con el rayos X final. Ahí ya, como se dice aquí en Brasil, se nos quedó una pulga atrás de la oreja, porque primero, teníamos el padrón de BDPI en el electro post-implante. Y segundo, ese electrodo estaba un poco alto para nuestro gusto y para lo que habíamos planeado hacer. Más igual, como todos los parámetros, estaba todo muy bien, decidimos darle alta a la paciente al día siguiente. Con todos los parámetros, vean ahí los umbrales, las impedancias. Nosotros, septado profundo, estimulamos unipolar en general, entonces la impedancia un poquito más baja. 260, todo muy lindo. Una semana después, esa paciente entra en contacto con nosotros porque relata sensación febril, cansancio, los mínimos esfuerzos, una sensación de malestar muy inespecífico. La orientamos a ir a la emergencia, en la evaluación no se constata ninguna señal infecciosa claramente evidente, pero el médico de guardia decide solicitar exámenes e iniciar superación suractam. De los exámenes, lo único que se destacaba, y le llama la atención a la curva de la izquierda, no quedó muy nítido en mi, no quedó muy nítido en mi imagen, pero la troponina estaba en 9.900. Consideramos eso ahí que podía ser en el contexto de la perforación del septo, como la paciente tenía una sensación febril y unas febrículas asociadas, pensamos que podía ser inclusive algún grado de miocarditis, justamente por la manipulación, etc. Y pedimos a seguir un eco. Y ahí observen ustedes que nos encontramos con que la fracción de eyección había caído para 38% y aparecieron un montón de alteraciones segmentares del ventrículo izquierdo. Yo no consigo, tengo a ver si consigo bajar aquí para aquí. Aquí está y aquí. Entonces, solo para traducir un poquito, hipertrofia concéntrica tenía moderada disfunción sistólica por acinesia de los segmentos medio y apical de la pared anteroseptal e inferoseptal y del segmento apical anterior, inferior, lateral y ápex. Entonces, nos llamó muchísimo la atención. ¿Qué había pasado con esa paciente? ¿Por qué esa fracción de eyección había caído tanto? ¿Por qué habían aparecido esas lesiones, esas alteraciones segmentares en el eco? A seguir, le pedimos, por ahí se nos dio entonces por tirar la simulación y vean ustedes la corriente de lesión que aparece en la pared anteroseptal en ese electro. Como la paciente estaba dependiente, en realidad ya no tenía escape, bajamos la simulación para unipolar, y no entró un QRS intrínseco, lo pusimos en bipolar y apareció eso ahí. A seguir, entonces, hicimos un cateterismo y vean la sorpresa. Acá en Brasil hay una lotería que se llama la Mega Sena. La Mega Sena no la acierto, pero que le acierto la coronaria, eso era una lesión de la descendente anterior
¿tá? Por el electrodo septal. Entonces, de nuevo, para ver si consigo aquí. ¿tá? Inmediatamente indicamos el reposicionamiento del electrodo por la sospecha de comprometimiento coronariano de la descendente anterior. En realidad, como no había escape de contraste, nos dimos cuenta que no estaba dentro, que no estaba dentro de la coronaria y sí estaba al lado. Y el hemodinamicista nos dijo que lo que estaba aconteciendo en un efecto dinámico era un efecto telón, o sea, el electrodo en la sístole empujaba el miocardio para adentro, y hacía el efecto como si fuera una puente intramiocardica, un efecto de un telón, apretaba el miocardio. Entonces, indicamos rápidamente la remoción del electrodo, lo pusimos, entramos con un catéter dentro de la coronaria para protegerla, pusimos el electrodo de seguridad en la punta y fuimos a retirar ese electrodo. No sé si puedo hacer pasar de nuevo, quería mostrarles el video de la izquierda, si lo pudiera rodar de nuevo, porque vean el primer y segundo segundos de ese video, vean la fuerza elástica que ese electrodo tenía, el salto que da, a ver si lo puedo poner ahora, les pido atención al primer segundo del electrodo, ahí, de nuevo, cuando rueda ¡pum!, cae unos 3 segundos y queda un hematoma en la región pericoronariana. Ahí después, la posición final del electrodo, paragiciano, que en realidad esto ahí lo traje, pero lo hicimos antes, fue la posición final, pero lo hicimos antes para decidir dónde íbamos a poner el electrodo. O sea, durante el procedimiento, ese electrodo que está ahí estaba en la punta, pero ya habíamos medido con Synchromax cuál sería la posición que lo íbamos a dejar en definitivo. Y vean ustedes en esta imagen del video cómo la estimulación guiada, el posicionamiento del electrodo guiado por la curvatura de las guías nos lleva a un lugar muy parecido a donde estaría la estimulación septal profunda o estimulación fisiológica y con excelentes padrones de estimulación por Synchromax. Solo para traerles a ustedes, inmediatamente en el postoperatorio, la fracción de eyección ya había ido para 43% casi, las disfunciones segmentales habían sido de grado leve, y ese eco que la paciente hizo 2 días atrás, a pedido nuestro justamente para presentar este caso, mostramos una fracción de eyección que ya se recuperó para 53 y poco, pero dejó una secuela en el ventrículo. Entonces, solo quería presentarles ese caso de lesión inadvertida de coronaria derecha, de coronaria descendente anterior, perdón, por estimulación profunda. Creo que es un caso que no está, esas complicaciones están siendo relatadas a medida que aparecen en la literatura. Era eso, muchas gracias. Creo que cumplí el tiempo, doctor. Sí, sí, gracias, Andrés, excelente esa presentación, me gusta, muy bien documentada toda, y me deja una gran preocupación, te puedo asegurar, porque cuando vos mostraste el primer trazado, donde habían colocado el catéter, es donde lo ponemos todos, por debajo del plano valvular, no es tanto como en la rama izquierda a veces que está un poco más bajo, entonces me deja preocupado porque quiere decir que todos nos puede llegar a producir eso, y entonces nos lleva a estudiar un poquito la anatomía, ¿no? Porque eso la verdad que no lo esperaba. Pensaba que eso podía ser en la parte más baja del septum, no en la parte tan alta. Incluso el electrocardiograma que vos mostrás es un electrocardiograma típico de estimulación parisiana ahí en el tracto alto, ¿no? Con la D1 negativa y ABL negativa y 2,3-IF positiva y una transición en B1 y B2. Y después te lo transformaste en un Brugada, parece un Brugada el trazado del electrocardiograma, pero claro, estaba haciendo una isquemia de la cara anterior, ¿no? Exacto. Ese caso, doctor Zuluaga, pasó justamente, el implante fue antes del Congreso Brasilero de Arritmias,
y a medida que nos iba, yo estaba en el Congreso, creo que Analía también, y ese caso, había una mesa de complicaciones no esperadas del GIS, y ese caso, a medida que iban llegando las informaciones, lo íbamos presentando en el evento, porque generó una conmoción. Y bueno, y yo creo que así, hay que divulgarlo, ¿ah? Las complicaciones que pasan para que sea didáctico para todo el mundo. Claro que nos pasó a nosotros, fue muy triste, pero acontece hacemos mucho, nosotros hacemos 5 o 6 tipos de procedimientos de estimulación fisiológica por semana, entonces era lógico que a los pocos nos iban a empezar a aparecer esas complicaciones. Y bueno, y yo creo que así como contamos las ganadas, hay que contar las perdidas. Muy bien. Porque Entonces, es muy Daniel, lindo si querés, publicar esos QRS estrechos, esos septos lindos, como no, te mostré voy en a los decir primeros que slides. las comunicaciones como las tuyas son las que cambian la historia a veces y cambian la seguridad de muchísima gente. Pues yo te quiero recordar que Eduardo Sosa fue el primero que publicó una insuficiencia en una nenita de 9, 10 años, una ablación de una vía posterior que terminó ocluyendo la coronaria esa, y la chiquita hizo un paro cardíaco, le tuvieron que poner una stent y revivió. Y después que él lo mostró, empezaron a otros mostrar, sí, puede suceder, o la famosa perforación, la fístula de la aurícula izquierda con la fístula cardioesofágica con la ablación de la pared posterior de la aurícula izquierda. También hubo alguien que la publicó, y después que la publicó, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo. Es decir, a muchos les pasó lo mismo. Eso me parece sumamente importante y me quedo muy preocupado porque esa posición es la que usamos todos para los ciudadanos. Hay que ponerse a estudiar un poco la anatomía de las coronarias. Eso, y justamente lo que yo creo, y también yo dividiría la presentación en 3 partes. La primera inicial, o en 4 inclusive, bueno, donde es muy lindo publicar QRS estrechos, que nosotros, gracias a Dios, lo conseguimos, ¿tá? Tenemos un altísimo índice de suceso, producto del entrenamiento en un alto número de casos. La segunda parte son las complicaciones que ni todo el mundo, como le digo, ya perforamos septo, ya tuvimos pacientes viniendo en la emergencia por estimulación unipolar, estimulación del bolsillo, ya tuvimos varias, estamos cambiando rápidamente los generadores cuando aceptábamos umbrales muy altos, cuando hacíamos la estimulación fisiana pura de 3.5 con 1 milivolt, de 1 milisegundo de amplitud de pulso. La otra cosa que le quería decir es justamente el caso en sí. Hay una pregunta por ahí que está de las troponinas. Las troponinas fueron 9, 7, 6 y 4. Fueron disminuyendo, pero que fue aquel slide que pasé al inicio, probablemente porque el fenómeno isquémico se estaba constituyendo y el infarto pasó, tanto que el eco de hace 2 días atrás tiene asinesía de algunos segmentos, entonces hubo una lesión miocárdica de hecho. Y la otra cosa que le quería resaltar era las imágenes justamente de la posición del electrodo septal profundo con la posición del electrodo guiado por las guías moldeadas. Y la otra cosa era lo de la curva, es exactamente igual. Si usted ve la curva, creo que era 0.13 basal, 0.17 después, y bueno, en fin, y después queda una curva muy, muy, muy linda. Quería hacer alguna aclaración. Hay alguien del público que hizo algo más o menos, algún comentario cercano al mío, que es el doctor Rodríguez, Carlos Rodríguez, que comentó que la posición primera tuya, Andrés, parecía no ser de la rama izquierda específicamente, ¿no? Parecía un poquito más alta. Yo también coincido un poco, pero bueno, la importancia de la complicación que apareció. La complicación que está muy cerca, la parisiana que usamos habitualmente está 1 o 2 centímetros arriba y la otra abajo, es milimétrica, y la coronaria puede tener tanta forma, no quita la complicación. ¿Vos creés que si hubieras hecho una estimulación parisiana no perforante, eso no hubiera pasado? Tengo absoluta certeza, tanto que fue lo que hicimos después. Claro. La paciente quedó, es que así,
hicimos un procedimiento combinado, en realidad triple, porque tenemos la cirugía cardíaca con nosotros, ¿ah? Y fue la hemodinamia junto, entonces colocamos una guía dentro de la coronaria y dejamos un stent montado, ¿ah? Y ahí, para poner la guía en la coronaria, hicieron heparina, 25.000 unidades de heparina. Entonces, aquí, en una de las imágenes de los videos que muestro, quedó como si fuera un hematoma en la coronaria, que no sabemos si fue el hematoma justamente por el daño físico de la posición del electrodo, o si se creó después por la paciente estar anticoagulada. Pero nosotros dejamos el electrodo paragiciano, que lo que muestra probablemente la rápida recuperación de la fracción de eyección a pesar del daño isquémico que creamos. Lo asumo. No, Daniel, no sé si querés hacer algún comentario. Sí, el comentario no es tanto de la complicación, sino de Andrés. Con Andrés discutimos mucho y a mí me encanta discutir porque la verdad que es mi leitmotiv. Pero lo que quería recalcar es la rigurosidad científica que tienen para presentar las cosas, porque en realidad a todos nos gusta presentar las cosas lindas y las complicaciones las presentan muy pocos. Y más una complicación de este estilo, ¿no es cierto? Por eso, más que nada, y agradezco el caso, la documentación, etcétera, etcétera, pero el rigor que tienen para presentar las cosas. Y yo realmente estoy muy orgulloso que forme parte de nuestro equipo y que nos muestre y comparte estas cosas. Lo quiero decir públicamente, él me ofreció mostrarlo, que lo muestres, lo quería mostrar, digo, no, esto es un caso tuyo, yo no voy a participar en mostrar algo que no me pertenece. Pero me pareció muy interesante que él accediera a presentarlo también con todos nosotros, además de la publicación que él hace. Así que, más que nada, quería recalcar esa rigurosidad que tiene Andrés, tanto para trabajar, y sí, genera algún miedo viniendo de él, porque si son beginners, ¿viste? A veces uno dice, bueno, es más fácil que pase, pero siendo una persona tan experimentada en un grupo de alto volumen, qué sé yo, a mí lo que me da la impresión de que tiene que haber más casos y menos profesionales así comprometidos, ¿no? con la divulgación. Y eso es lo que me preocupa, como le preocupaba a Claudio, ¿no? Esto debe ser más frecuente de lo que nos parece. Yo, por ahí está Emilio, no sé si está ahí disponible. Sí, Emilio quería hacer un comentario y antes de pasar al caso de Ricardo, le damos una breve participación a Emilio. Hay otras preguntas ahí en el chat en cuanto Emilio prepara su pregunta. Sí, nosotros hicimos un análisis de ese caso y justamente ese caso, yo estoy yendo a varios lugares, inclusive Ecuador, Colombia, México, a hacer casos justamente con esa vaina y últimamente, bueno, podemos saber qué habíamos hecho diferente en ese caso. Y en ese caso, no sé también si ustedes se acuerdan, en la foto de la técnica, cuando les mostré ahí, usamos la guía de cabeza roja de la Abbott, que es la firme o extra firme. ¿Ah? En general usamos la Padrón, que es la cabecita verde clara, una especie de verde agua, que es mucho más blanda. En ese caso, como teníamos alguna dificultad para penetrar el septo, cambiamos la guía por la guía extra firme. Eso puede haber tenido a ver con la penetración. La segunda cosa es, en el momento el electrodo quedó muy arriba de lo que habitualmente lo dejamos. Yo no sé si él no guardó fuerza elástica y continuó penetrando. Tanto que cuando él, en el video, como les hablé, cuando lo retiramos, yo destornillé y no venía. Cuando giré el cuerpo del electrodo, que dio aquel salto de unos 2 centímetros en la visión del plano. Entonces, sí, había una pregunta ahí de cuántas vueltas le había dado. Le debo haber dado unas 16 vueltas al electrodo, con la guía firme. Fue la única cosa diferente que hicimos. Hola, Andrés. Hola, Andrés. Buenas noches a todos. Gracias, querido. Yo te quería hacer una pregunta, una técnica y una personal.
La técnica es cuando vos estás, nosotros no tenemos experiencia en estimular rama izquierda porque la verdad que nos parece, o sea, la verdad que siempre tuvimos buenos resultados con la técnica que usamos siempre. Cuando vos estimulas la rama izquierda, uno busca ciertas características electrocardiográficas, como por ejemplo que tenga un bloqueo de rama derecha, un hemibloqueo anterior izquierdo o un hemibloqueo posterior. Desde el punto de vista de Syncromax, o sea, desde el punto de vista eléctrico, eso está disincrónico. ¿Cómo lo manejan a esa situación sabiendo que la estimulación en esa zona eléctricamente no está sincrónica? Y la pregunta personal es, sabiendo, o sea, vos tenés experiencia con las dos técnicas, ¿vos creés que justifica una inversión semejante en vainas y en arriesgarse a perforar un septum ventricular para colocar un catéter sabiendo que podés tener un resultado similar o mejor con complicaciones prácticamente escasas utilizando catéteres convencionales y un estilete preformado? Emilio, querido, sí, gracias por la pregunta. Las dos son muy interesantes. La primera, sí, tenés razón, y justamente sabemos que los bloqueos fasciculares del sistema izquierdo son muy desincronizantes. En las presentaciones anteriores se quedó claro que el bloqueo de rama derecha tenía un papel, pero cuando se asociaba el bloqueo anterior izquierdo, que es lo más frecuente, la desincronía era muy notoria. Y en ese caso nuestro que colocamos ahora, nos sorprendió y nos asustó aquel BDPI, el bloqueo divisional posterior inferior que aparecía en el electro post implante. Tal vez mi error fue que en aquel momento no puse la paciente en el Syncromax. Debería haber visto, porque probablemente, no, como te insisto, no lo hubiéramos dejado ahí al electrodo. No lo hubiéramos dejado ahí. ¿Ah? Entonces alguna cosa pasó entre el procedimiento y la evolución de esa paciente. Entonces creemos que tal vez sea la fuerza elástica que guardó ese electrodo. La segunda cosa en relación a la pregunta personal, voy a usar las palabras del doctor Daniel Ortega. Aquí en Brasil estamos evangelizando a las personas. ¿Ah? El doctor Ricardo Carranza, que va a hablar a seguir, mi gran amigo, y ya le mando un abrazo desde Porto Alegre para Brasilia, va a presentar los casos. El doctor Carranza pasó con nosotros un periodo y aprendió y maneja el Syncromax, inclusive con brillantismo. Y sí, pero acá en Brasil la parte de la estimulación fisiológica está dominada por los electrofisiólogos y hay que mostrarles, como te digo, que el Syncromax, justamente como vos lo colocaste, que el Syncromax puede abaratar costos y tener el mismo resultado. ¿Tá? Recientemente publicamos un trabajo donde mostramos que el Syncromax era no inferior al GISNO selectivo y ahora estamos usando casos como este para mostrar que el Syncromax puede justamente evitar las complicaciones y dar el mismo resultado. ¿Ah? No quiero monopolizar la discusión, pero si no, después conversamos, Emilio, pero decime si te respondí. Perfecto, muchas gracias. Impecable. Vamos a pasar al siguiente caso, porque si no, vamos a perjudicar. Gracias Andrés, muchas gracias por tu aporte, la verdad es muy importante, y es algo para seguir hablando. Seguramente el año que viene vamos a tener en el primer Ateneo una sesión sobre estimulación de la rama izquierda, exclusivamente, porque hay muchos que hacen estimulación de la rama izquierda y quieren mostrar su experiencia con Syncromax, entre ellos el doctor Perón acá en la Argentina y ustedes, y entonces vamos a hacer un Ateneo de estimulación de la rama izquierda y de todo. Un Ateneo completo de eso. Vamos a dar paso entonces al doctor Ricardo Carranza, que nos va a mostrar algo sobre Syncromax y rama izquierda, siguiendo dentro de este camino. Ricardo, muchas gracias por participar y todo tuyo el espacio. Vamos ver aqui. Só nos ajeitando aqui. Yo me coloco a disposición cualquier cosa para traducir alguna pregunta para el doctor Carranza. Ok. Bueno. Então, pois não.
eu fiquei muito entusiasmado quando eu fui no serviço do Andres e via a experiência pessoal dele de um bom tempo, com vários casos acompanhado com Sincromax. E fiquei também muito entusiasmado com a simplicidade do acesso à estimulação pararriciana, com o fato de você poder moldar a guia e poder facilmente acessar a estimulação do septo interventricular alto. E logo que eu retornei a Brasília, nós vemos esse padrão do Sincromax e ficamos muito entusiasmados em poder aplicar isso nos pacientes que a gente, no dia a dia, a gente encontrava. Então, o grande desafio, tanto no pré-operatório, você às vezes se depara com o paciente com QRS estreito, e esse paciente necessariamente não está sincronizado. No transoperatório, nós também, eu vou aqui mostrar só para ilustrar um dos casos que eu fiz, que encaixa também nessa situação. O paciente tinha um DAV de segundo grau intermitente com um bloqueio de ramo direito e na avaliação pelo Sincromax, ele tinha um índice de 0,44, ele não estava totalmente sincronizado, como a gente viu na apresentação do Dr. Daniel. Esse paciente tinha um sincronismo intermediário e o desafio é corrigir a frequência cardíaca desses pacientes sem piorar a condição dele. Então, o ideal é que você corrija e melhore a condição dele, foi o que aconteceu. Então, após o implante em septo alto, pararriciano, esse paciente ficou com índice de 0,19, que é um motivo de satisfação, você não piorar esse paciente, que nós já sabemos na primeira apresentação, esse paciente vai fatalmente evoluir para uma miocardiopatia induzida por uma estimulação inadequada. Aqui, então, a posição desse paciente, só para mostrar, o implante pararriciano. Ok. Vamos ao próximo. Esse aqui é um caso também interessante, de um paciente que tinha uma taquicardiomiopatia por fibrilação atrial e com implante de marca-passo em ponta de ventrículo 21 anos antes. Esse gerador já tinha sido trocado mais 2 vezes. No período da pandemia, o paciente ficou afastado do acompanhamento cardiológico e, quando retornou, ele estava em indicação de troca do seu marca-passo VVI. E esse paciente, a cardiologista me ligou, eu pedi que internasse no hospital, que a gente faria um ecocardiograma pré-operatório dele, de manhã, e à tarde a gente trocaria o marca-passo dele, simplesmente trocaria o gerador, se ele tivesse uma fração de ejeção normal, próximo normal. A fração de ejeção dele estava em 42%. Então, nós decidimos fazer um novo implante contralateral em septo interventricular alto, e, nesse dia, nós não tínhamos acesso ao Sincromax. Nós não tínhamos o Sincromax, mas nós já tínhamos a técnica já bem adequada, já bem em nível medular, e foi feito o implante em septo alto, e no dia seguinte, pelo mesmo examinador, esse eco foi realizado antes da alta e estava em 57%. E 30 dias após esse implante, nós avaliamos no consultório com Sincromax, esse paciente estava com total sincronismo.
Vou só mostrar aqui. Esse era o eletrodo passivo, que foi abandonado no lado direito do implante antigo. E este, só voltar aqui um pouquinho, o implante para-riciano dele. Aqui é o eco pré-implante para-riciano. É o mesmo eco mostrando um déficit contrátil, principalmente em ponta. E esse aqui já é o eco pós, que a fração de ejeção foi a 57%. Então, agora nós vamos mostrar a avaliação dele no consultório. Um mês depois do implante, esse paciente estava totalmente ressincronizado com índice de 0,12. Então, isso comprova que o aparelho dá uma segurança total para o cirurgião, que na hora felizmente, eu tive a informação de um eco, e nem sempre você consegue ter o que eu consegui nesse dia, felizmente. Quer dizer, o ecocardiografista foi ele mesmo que ia dar a alta para o paciente e me perguntou se eu tinha interesse em um eco. Eu falei, é o que eu mais quero agora. E, infelizmente, nós tivemos esse desfecho confirmado, mostrando o valor do implante para-riciano, 21 anos depois, num paciente que tinha sido submetido a implante DVI em ponta. Aqui já é um outro caso de uma paciente que era, inclusive, uma militar, de 46 anos de idade, era uma capitã da aeronáutica, e que chegou no hospital com um bloqueio. Ela tinha um bloqueio do ramo direito e da divisão póstero inferior, e fazia um DAVT de segundo grau intermitente. E, na época, a gente, com fração de ejeção normal, nós fizemos um implante em septo alto, e também, nessa época, nós não tínhamos o Syncromax, isso foi em 2019, se não me engano. Mas essa paciente evoluiu com queixas frequentes de cansaço, de incapacidade para as atividades físicas, e sempre teve a preocupação nossa se tinha participação na estimulação dela. E com o Syncromax, apesar dela ter uma fração de ejeção normal, aí nós fizemos uma avaliação com o Syncromax em diversas frequências. Eu botei ela para fazer uma atividade física intensa lá no consultório, quer dizer, que ela saiu sem o marca-passo, quer dizer, eu deixei ela sem o marca-passo, e ela estava sincronizada, 0,07 a 0,14, mas com uma frequência inadequada. E experimentei várias frequências dela, de 60 até 165, e pelo Syncromax ela não mostrou sincronismo em nenhuma das situações. Então, essa paciente, no implante dela, um implante muito, muito próximo ao septo alto, era um implante para-riciano, e essa paciente se mostrou aqui, mostrando ela sem o marca-passo, e ela tem um sincronismo total, 0,12. A preocupação era corrigir a frequência sem piorar essa condição dela. Aqui ela está estimulada, e o sincronismo dela ainda ficou, as duas curvas ficaram super forníveis, melhorou, inclusive com 0,11, e com um ritmo de... Aqui ela está em VDD, e aqui nós fomos subindo a frequência dela para 90, ela não perdeu a sincronia, a 120, e 140 de frequência, mostrando que o cansaço dela tinha um outro motivo, não era de sincronismo.
Tá? Então, essa paciente, posteriormente, se descobriu que ela tinha uma insuficiência, um hipotireoidismo que estava, o ajuste medicamentoso dela estava inadequado, e ela corrigiu esse hipotireoidismo e resolveu o problema dela. Tá? Eu acho que eu já me adiantei, mas eu só ia mostrar deixa eu ver aqui. Esse caso aqui, só para um interesse desse paciente, é um paciente que nós inicialmente pensamos em implantar. Esse paciente teve uma fração de ejeção na baixa na época do infarto que ele fez, em 27, mas esse paciente recuperou a fração de ejeção dele e ficou eleito para um implante preventivo de prevenção primária de morte súbita. E a gente tentou eleger esse paciente com um CDI subcutâneo. E ele, infelizmente, não passou no SCRIL, né, da triagem para o CDI subcutâneo, e ele foi para um CDI bicameral, um DDD. E esse eletrodo deslocou, estou só mostrando aqui. Esse paciente, quando ele voltou para a revisão do implante de um CDI bicameral, ele tinha a característica de um deslocamento. Esse eletrodo transoperatório ficou em septo médio, como a gente não tinha interesse em estimulação, nós deixamos ele com prevenção primária. Quando esse paciente voltou para a revisão, ele tinha esse aspecto aqui, inclusive a impressão até que dava que esse eletrodo tinha deslocado e entrado no seio coronariano. O eletrodo deslocou da posição muscular e esse paciente nós levamos ele para o implante e esse paciente foi para o implante para-riciano com DF4. E o que a gente observou? Esse paciente estava em ritmo próprio, ele tinha um sincronismo intermediário, ele tinha um BAV, um limítrofe, um BAV de primeiro grau, e nós fizemos ajustes, começamos a fazer. Reduzimos a frequência básica para 50 batimentos, e o paciente assumiu o ritmo próprio com 57 batimentos por minuto, mas com sincronismo intermediário, inferior à estimulação do seu tratamento. Trata-se de CDI bicameral. Trata-se de CDI bicameral, implantada há 1 ano, para prevenção primária de morte súbita, com eletrodo DF4, no centro interventricular alto, e cujo paciente mantém-se no ritmo próprio, com BAV de primeiro grau. Nesse momento, a gente programou para que esse eletrodo estimule o septo interventricular alto, um VVI, e ele está mostrando que está na posição para-riciana, oscilando entre 0,12 e 0,19. Então, nesse caso daí, nós optamos por deixar o paciente estimulado, porque normalmente se fala, um paciente que ele está um sincronismo intermediário, eu posso deixar ele em ritmo próprio, mas se eu estimulasse com o eletrodo em septo alto, eu conseguia uma estimulação superior. E foi isso que aconteceu. Nós programamos o CDI dele na função de marca-passo para que estimulasse esse paciente permanentemente, e nós tínhamos certeza que essa estimulação estava numa qualidade superior. Então, era só para mostrar
esse dinamismo do Syncromax em poder proporcionar para o profissional que está na área de estimulação cardíaca artificial fazer o melhor para o seu paciente. Quer dizer, não só simplesmente ganhar, corrigir o ritmo do paciente, mas corrigir com qualidade. Então, esse aparelho dá uma segurança muito grande em você fazer o melhor pelo paciente. Obrigado. Muchas gracias. No creo que haya falta si alguien no entendió, pero fue muy claro. Y yo, muchas gracias por la presentación, Ricardo, muy completa y muy linda. Y yo quería resaltar 2 o 3 cosas que me parecieron muy importantes las que dijiste. Una, que empezaste tu presentación diciendo que no solamente tenemos que corregir el defecto de conducción AB, sino que tenemos que cuidar la sincronía que tiene, por lo menos no empeorarlo. Eso es lo que siempre dijo Ortega de un inicio, ¿no? Decía, lo que tenemos que hacer es no perjudicarle la vida a un paciente, por lo menos mantenerlo igual que estaba antes, y si podemos mejorar algo, mejorar. Ya no importa solo corregir el defecto de conducción, eso no es suficiente, eso es fácil y ya ahora lo que tenemos que fijarnos es corregir y dar la sincronía en primer lugar. Y en segundo lugar, del implante, diste pie para el implante de los catéteres de desfibriladores en el septum alto, que son absolutamente seguros, que tienen los mismos umbrales, que no se desplazan y que no tienen ninguna diferencia en los choques, ni agudo ni en crónico. Y una cosa más, los que hacemos extracción de catéter, lead extraction, les agradeceríamos mucho eso, porque ese catéter, el coil distal, es el principal causa de fijación en el miocardio y de ruptura cardíaca, y la complicación en la extracción de catéteres es el catéter, la bobina distal apoyada en el ventrículo derecho. Y con esta estimulación parisiana uno lo desconecta y el catéter cae y viene solo, como si hiciera, después de 2 o 3 años, como si hiciera 15 minutos que lo hemos colocado. Eso para los que hacen lead extraction es la gloria, porque evita muchas muertes. Eso me pareció muy importante. No sé si es muy interesante, la verdad muy interesante. Ahí, Claudio, ahí el doctor Ortega le pregunta al doctor Carranza si todos los casos usted usa catéteres estándar, si usa algún catéter especial o son todos catéteres convencionales. ¿Queréis que te lo diga en portugués? O... Eu uso catéteres convencionais. Eu tenho tido a preferência para usar um sistema DF1, que você poderia separar a estimulação do choque. Quer dizer, o sistema Sense-Pace, porque eu acho um pouco mais delicado para você fazer a estimulação pararriciana. Só que nesse caso daí, eu precisava melhorar o paciente, e aí eu fui para a estimulação pararriciana, que o 1DF4 você consegue fazer uma estimulação segura, como o Dr. Cláudio falou, e realmente foi muito fácil, não teve dificuldade nenhuma. Então, são catéteres convencionais e fazendo, sem utilizar a bainha, fazendo a formatação da guia para você obter a posição em septo alto, septo interventricular alto. Muy importante ese aporte. Emilio, ¿algún otro aporte? ¿Ana o Daniel? No, lo que sí es algo que venimos ya trabajando hace mucho tiempo y está bueno que el doctor Carranza también lo muestre, que es la utilización de un catéter de desfibrilación en posición parisiana como una terapia de resincronización, que probablemente eso sea el futuro, que es lo que nosotros creemos, simplificar las cosas, de evitar colocar muchos catéteres, y que tal vez lo más probable es que en el futuro con un solo catéter podamos resincronizar a los pacientes en esta posición buscando la sincronía con el Syncromax. Es importante. Muy importante, muy importante. Yeah.
Y eso contesta una pregunta del público, que fue una de las primeras presentaciones, que preguntaban si para toda esta estimulación parisiana hacía falta catéteres convencionales. No hace falta hacían falta catéteres especiales, no hace falta catéteres especiales, se pueden hacer todos con catéteres convencionales. Acá el doctor Ricardo Carranza ha contestado y efectivamente se puede hacer todo esto con catéteres convencionales, ¿no? La estimulación parisiana. Esa pregunta inclusive estaba también en la lista en relación a la presentación también que nos tocó a nosotros, y sí, nosotros también utilizamos, depende de lo que nos disponibilizan y depende también de la marca, pero ese caso ahí que hicimos fue también fue con un electrodo convencional. Son con electrodos convencionales que hacemos todo. Muchas gracias, Ricardo, excelente presentación. Vamos a pasar a la presentación entonces de Analia Paolucci, sobre que es muy interesante, porque es uno cree que colocando los catéteres está todo solucionado, y a veces no es así, porque existen lo que son las fusiones, pseudofusiones, y con el ritmo básico del paciente, basal del paciente, con lo que nosotros estimulamos, y eso puede desincronizar o sincronizar, o hay a veces que se puede manejar esa programación para mejorar la calidad del paciente, y eso es algo de lo que nos va a mostrar Analia. Analia, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, lo que vamos a presentar en este caso es sobre hallazgos inusuales de la reprogramación de los CDI-CRT con la particularidad de ser parisianos. A ver si... Hace algunos años presentamos el caso de un paciente que tenía la particularidad de tener un CRT y fibrilación auricular, y que tenía como especial que en este caso tenía estimulación biventricular. En ese momento no entendíamos bien cómo podía ser que estimulaba ambos ventrículos, estando fibrilado a una frecuencia adecuada casi todo el tiempo, y además con la particularidad de tener fibrilación auricular. Ahí fue cuando advertimos que el mecanismo de Ventricular Sense Response, o VBT, estaba activado por default en la mayoría de los dispositivos. Lo apagamos y fuimos realizando pruebas con SynchroMax. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad no estaba estimulando, sino que se contaba con lo que llamamos pseudofusiones, que son espigas seguidas de QRS propio, y esto obviamente es en un paciente no dependiente. Cuando estimulamos o estudiamos al paciente estimulando de modo BBI, vimos que este paciente sí lograba una resincronización con el catéter colocado en dicha ubicación, y publicamos que este mecanismo, que es el Ventricular Sense Response, en realidad no tenía ninguna utilidad, ya que cuando sensaba el ventrículo derecho y trataba de estimular con un intervalo BB de 0, en realidad el corazón ya estaba despolarizado. El caso que presentamos hoy en particular, y esto a modo de introducción, para que vean que es muy parecido el caso a lo que presentamos ahora, es un paciente con una miocardiopatía dilatada, 72 años, hipertenso, diabético y extabaquista. Esta miocardiopatía dilatada es con deterioro severo de la función ventricular de etiología no coronaria, y múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca, con un tratamiento médico completo y bien tolerado. El paciente tenía un bloqueo de rama izquierda, que después vamos a presentar con el SynchroMax cómo estaba con su ritmo propio, la particularidad del diámetro diastólico de 67 y un deterioro severo de la función ventricular con una hipoquinesia global. Y en este caso lo que hicimos fue indicar un cardiodefibrilador con resincronización. Esta es la radiografía de tórax de frente y de perfil, donde lo que hicimos fue colocar el puerto del ventrículo izquierdo, o sea, el que correspondería al seno coronario, en ubicación parisiana, y el puerto del ventrículo derecho, el catéter de desfibrilador, en el ápex del ventrículo derecho. Este es el SynchroMax basal del paciente. Podemos ver que es un bloqueo de rama izquierda de los que nosotros llamamos disincrónico, que podría corresponder a una curva tipo 6, dos curvas totalmente desfasadas, y con un índice de 1, acá lo pueden ver abajo y a la derecha. Y lo que vimos en particular en este paciente durante el implante es que encontramos el hecho de que con un intervalo AB de 150 milisegundos programado con BI a 20 milisegundos de diferencia, era la mejor curva que podríamos encontrar en cuanto a la sincronía. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que teniendo el ventrículo derecho adelante,
siendo el catéter que está en el ápex del ventrículo derecho, sería desde la punta, o sea, desde abajo hacia arriba, y cómo podíamos, teniendo esta estimulación primero en cuanto al intervalo BB, podíamos tener una curva totalmente sincrónica y con dos curvas totalmente positivas. Entonces, en ese momento lo que fuimos haciendo es diferentes pruebas con diferentes tipos de estimulación, estimulando solo el ventrículo izquierdo, que correspondería al parisiano puro, solo el ventrículo derecho, que correspondería al ápex del ventrículo derecho, y viendo el ritmo propio también y los diferentes intervalos BB para ir encontrando una respuesta a todo esto. Este es el Syncromax, que corresponde a la estimulación parisiana pura, que corresponde a sola estimulación del puerto del ventrículo izquierdo. Vemos que es una curva sincrónica y con dos curvas positivas y un índice de 0,19. En cambio, cuando estimulamos el ápex del ventrículo derecho, fíjense que es lo que nosotros llamamos un ápex disincrónico. Esto es lo que tratamos de evitar por lo general cuando colocamos un catéter en la punta del ventrículo derecho, y fíjense que es un índice totalmente disincrónico. ¿Cómo podíamos entonces pensar que adelantando el ventrículo derecho en 20 milisegundos y predominando una activación desde este sector podía ser la mejor curva de estimulación? Entonces fuimos buscando los diferentes intervalos, y ahí fue cuando pusimos en simultáneo, supuestamente, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, con un intervalo de 0. Entonces ahí pensamos, ¿está realmente con esta curva estimulando en simultáneo el ventrículo derecho desde el ápex y el ventrículo que corresponde al ventrículo izquierdo, perdón, y parisiano en simultáneo? Y no, lo que nosotros pensamos en este caso es que en realidad lo que está haciendo es una fusión desde el catéter parisiano, que corresponde al ventrículo izquierdo, y el sistema de conducción propio. Entonces, en este caso, ¿en realidad está estimulando el ventrículo derecho? Nosotros pensamos que en este caso no está cumpliendo ninguna función. Fuimos variando aún más los intervalos BB. Abajo y a la derecha, abajo pueden ver los diferentes gráficos que intentan explicar que en realidad lo que nosotros hacemos, al cambiar los intervalos BB, lo que hacemos es cambiar los intervalos AB. Y de esta manera vemos que en realidad, fíjense, cuando el BD, programamos BI a 40 milisegundos. Fíjense la curva, es una curva intermedia de sincronía. En realidad, lo que trataríamos de ver es una curva más bien negativa, porque estoy tratando de adelantar el ventrículo derecho que está en el ápex. Esto no es así, porque en realidad el ventrículo derecho está retrasado en su activación, y en realidad la activación primero se activa por el sistema de conducción propio, por lo cual es una fusión entre el sistema de conducción propio y la activación parisiana. En el panel de la derecha jugamos al revés, ventrículo izquierdo adelantado en 40 milisegundos y ventrículo derecho posterior a estos 40 milisegundos. ¿Es esto en realidad otra fusión? ¿O en realidad es lo que nosotros vemos como un parisiano puro? Si vemos en el panel inferior, vemos que en el intervalo AB real, entre la activación auricular, y el ventrículo derecho, es en realidad de 170 a 190 milisegundos. Fíjense que al estimular ventrículo izquierdo primero, cuando uno trata ya de activar el ventrículo derecho, está ya activado. Es lo que correspondería de manera similar a lo que sucede con el ventricular sense response. Esto es lo más particular también para estos casos, sobre todo para lo que se está intentando hacer con la estimulación fisiológica en la actualidad, que es intentar hacer fusiones de diferentes sitios, desde el seno coronario y rama izquierda, desde el seno coronario y ápex, desde el seno coronario y la estimulación parisiana, y en realidad lo que tratamos de ver es que estas activaciones no son reales. Fíjense, este es el mismo paciente que tiene una misma programación de BD, BI a 40 milisegundos, en el panel de la izquierda en un momento del día, y en el panel de la derecha es en otro momento. Si sabemos que el paciente tiene una variación fisiológica de su intervalo AB, nunca vamos a poder lograr una homogeneización en su activación, ya que los diferentes grados de fusión se van a presentar con el sistema de conducción propio en estos pacientes. Fíjense, esto es lo que vemos en ese paciente. Si ponemos un BD activado supuestamente 20 milisegundos antes del ventrículo izquierdo, lo que nosotros estamos haciendo en realidad es una pseudofusión del ventrículo derecho. Lo que hacemos es variar el intervalo AB de 150 a 170 milisegundos, y eso es lo que tarda recién en activarse el ventrículo izquierdo, o sea, lo que corresponde a la activación parisiana.
Lo contrario, si tratamos de activar primero el ventrículo izquierdo y luego el ventrículo derecho, nunca va a activar ese ventrículo derecho, por lo cual creemos que esa ubicación en el ápex del ventrículo derecho del catéter no cumple ninguna función en cuanto a la activación, ya que con todo ese delay entre el AP y el BD hasta 170 milisegundos, el ventrículo derecho ya está activado. Como conclusión, el ventrículo derecho, en nuestro caso, desde el ápex del ventrículo derecho, nunca se despolariza. ¿Por qué? Al momento de estimular desde ese sector, ese sitio del ventrículo ya está activado. En cambio, sí contribuye en el grado de fusión lo que es la estimulación pariciada, y esto va a variar en función del intervalo AB que vamos programando. Por este motivo fue que lo relacionamos con el ventricular sense response o el VBT, donde las espigas no capturan, son fusiones o pseudofusiones, y con las dos espigas a veces se ve un cambio en el QRS que nos hace pensar que hay diferentes grados de fusión, pero en realidad puede corresponder a un artefacto de las dos espigas ventriculares. Cuando observamos todo esto con el Syncromax, estos cambios no fueron representados para nada y las curvas fueron siempre iguales. En nuestro caso, el catéter desde la punta del ventrículo derecho no cumple función alguna, y consideramos, por lo tanto, que algunos algoritmos que intentan mejorar la sincronía a expensas de lograr fusiones que se consideran óptimas, son en la mayoría de las veces impredecibles en su reproducibilidad durante las 24 horas, como lo vimos en el ejemplo de ese paciente con el intervalo BB fijo de 40 milisegundos, donde a lo largo del día iban variando los grados de fusión. Por lo tanto, estos algoritmos no están diseñados para este ni otro tipo de estimulación, que no sea desde el seno coronario y desde el ápex del ventrículo derecho, que aún así tenemos nuestras dudas, y por lo tanto no serviría para Hot CRT o LOT CRT. Además, estos algoritmos no permiten valorar el real porcentaje de estimulación ventricular requerido para la optimización de los CRT, ya que nos van a marcar un alto porcentaje de estimulación, cercano al 90-95%, cuando en realidad estamos en presencia de un ritmo propio. Complejo el caso, Analia. Complejo. Para la hora, el momento, traté de ser lento. Sí, muy interesante y complejo. Y sí, eso me recuerda a aquello que hace ya como 20 y pico de años había propuesto a algunos que empezaban a hacer estimulación fisiológica, entre ellos el doctor Carlos Pachón, en Dante Pasanes estaba en aquel momento, que hacía una estimulación biventricular del septum y de la pared paradisiana, y él decía que los pacientes andaban mejor, y en realidad lo que aprendimos no era que la estimulación bipolar mejoraba, era que la estimulación del septum alto era lo que hacía mejor. Y muy interesante lo de la fusión. La fusión en realidad no se puede, uno puede hacer en realidad cuando uno estimula el tracto de salida y estimula el ápex, uno tendría que tener una colisión al medio, y esa colisión sería responsable de la fusión, pero en realidad el sistema de conducción conduce en sentido anterior a 4 metros por segundo y en sentido retrógrado a 11 metros por segundo. Entonces, esa colisión se da siempre en el ápex, es imposible ganarle. Por eso me parece muy interesante. Es difícil tener una estimulación pura del ápex o mayoritariamente. Tal cual, que sea homogénea, además, con la variación de los intervalos AB en el sistema, con el ritmo propio. Eso me lleva a demostrar otra cosa más. Si nunca tenés indirectamente, si nunca tuviste una fusión, es decir, si nunca tuviste una colisión en el medio, es porque el sentido anterior conduce mucho más rápido que retrógrado. Indirectamente estás demostrando que estás capturando el sistema de conducción, capturando el sistema de conducción. Si no tendrías, si fuera el sistema de conducción en la pared lateral, tendrías una colisión perfecta. Pero eso es una demostración interesantísima, porque es una demostración indirecta de la captura del Kipurkike, que es lo que a mí me apasiona, porque creo que eso es lo que hay que buscar. Muchas gracias. No sé si los demás quieren hacer algún comentario. Quando eu tive lá no serviço lá do Andres, lá na PUC, há 1 ano e meio atrás, eu fiz essa pergunta para ele porque nós tínhamos o hábito de aqueles pacientes que não preenchiam critério para ressincronização, não tinham fração de ejeção menor ou igual a 35 na época, e que também tinham a fração de ejeção ali 44%, e no momento da troca do gerador, esse paciente estava fibrilado, a gente acabava colocando um segundo cabo
na posição mais alta possível, e esse paciente melhorava a fração de ejeção. E nós entendíamos que essa melhora era pela estimulação bifocal. E na verdade, aí o Andrés me respondeu isso, falou, essa melhora é pelo catéter alto que você colocou e não pela estimulação bifocal. E é isso que você, de forma categórica, demonstrou aí nesse caso aí de uma maneira brilhante. Eu tinha um último caso aí, eu não sei se tem tempo, peço até, se não tiver, não tem problema, de mostrar um implante que eu fiz há 11 anos atrás e que eu depois analisei pelo Syncromax, também era um eletrodo em septo alto, e que, variando o intervalo AV, eu consegui um sincronismo máximo. Eu posso até mostrar em 1 minuto aqui, perdoa. Tá. Você vê aqui. Só um segundo. É esse caso aí, uma paciente que tinha uma displasia ritmogênica de via de saída de VD, tinha um BRE, e foi submetida à ablação, e ela cursou com BAVT intermitente, precisou de marca-passo provisório e com bloqueio de ramo alternante, e botou o marca-passo definitivo em 2012. Nessa época, a gente já implantava os eletrodos em septo médio ou septo alto, já tinha um período longo que a gente evitava a ponta. E essa paciente, o que a gente mostra só, aqui é só para mostrar que ela, em ritmo próprio, ela estava totalmente desincronizada. A gente viu que ela assumiu o ritmo próprio, ritmo sinusal, com BRE, e eu tinha a opção de deixá-la em MVP, em mínima estimulação ventricular, e ela ficava em AI com condução intrínseca dela própria, mas com um sincronismo muito negativo. E aí passamos a estimulá-la com um intervalo AV de 150 milissegundos, e ela assumiu um sincronismo intermediário, melhor. Aí a gente alongou esse intervalo AV para 200 milissegundos, é o que a Anitta fez, né? Rastreando. E a Anitta é para os íntimos, né? 0,34, mas ela ficava entre 0,34 e sincronismo intermediário. Quando a gente levou esse intervalo AV para 240, como é que as curvas ficaram bem superpostas. Ela assumiu um sincronismo total e que a gente está atribuindo isso a uma fusão da condução AV própria dela com a estimulação pararriciana. E era só para ilustrar isso que a doutora Anália apresentou agora, tá certo? Muy, muy interesante. La verdad, es cierto eso, es excelente, excelente la presentación. Así que gracias por el aporte, Ricardo, una vez más. Sobre el caso de Analía, ¿alguien quiere hacer algún comentario extra? Emilio, Daniel. Sí. Andrés. Sí, mira, quería hacer un comentario. Yo no sé si vos te acordás, Claudio, cuando apareció este caso, yo te pregunté a vos, che, ¿qué puede pasar? Porque yo estoy estimulando acá y sube mejor, parece que fuera mejor, poniendo el ventrículo derecho antes, debe ser la colisión, qué sé yo. Y bueno, las respuestas son más fáciles de lo que uno se supone, pero lo que sí nos pusimos a estudiar con Analía, que casualmente presentó muy bien, no sé qué le pasó hoy, que es una buena presentación, pero el tema era que cuando uno programa el intervalo B,
y los intervalos bebé, en realidad eso parte después de que el intervalo bebé programado, a ver si me explico. Bueno, le ponemos 150 y después todas esas variaciones suceden después de los 150 milisegundos. No es que está antes de eso. O sea que, en resumen, lo que estábamos haciendo era variar el intervalo AB. Nada más que eso. Adelantando un ventrículo y otro, lo que decíamos es que el ventrículo septal estuviera más atrás o más adelante. Así de sencillo eran las cosas, ¿no? Lo cual tratamos de explicarlo de mil maneras. Lo que te quería comentar, Andrés, a propósito de este caso, que discutíamos la otra vez, la fusión. Yo no tengo problema de discutir, no me encantan las discusiones, pero una cosa es, cuando vos tenés un QRS angosto, que baja para adelante, o cuando vos tenés un QRS ancho. Cuando vos tenés un QRS angosto, como las estimulaciones parisianas, o el caso que mostraste vos, y el QRS basal es normal, entonces no hay problema que fusione. ¿Por qué? Porque es bueno contra bueno, o bueno contra más o menos, pero en realidad la fusión ahí no tiene ninguna importancia. El problema es cuando vos bajás por la conducción AB mala y la conducción parisiana, o como lo quieras poner, es buena. Ahí la fusión va a empeorar la cosa. Y con los nuevos dispositivos, como dijo Analía, estos se están poniendo con un cable en un lugar y otro en otro, pero esto cobre mucha importancia. Pero por otro lado, lo más importante es que los resincronizadores actualmente traen esos mecanismos de optimización que no están hechos de ninguna manera para esto. O sea, la optimización, le dijeron al ingeniero, mira, optimizando el ventrículo izquierdo con el derecho poniendo un cable en punta y otro acá. Lo que estamos haciendo algunos grupos es poner los cables en distintos lugares. Entonces, esas optimizaciones que hacen automáticamente están totalmente perimidas. O sea, es imposible optimizar porque no están hechos para eso, ¿no? Eso simplemente quería comentarlo. Bueno, muy interesante. Gracias, Emilio. muy interesante mismo. No, por parte mía comentarios no, porque trabajamos todos juntos en el mismo caso, así que ya lo comentó Daniel. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Yo les agradezco mucho esta presentación. Hemos tratado 2 horas, un Ateneo de 1 hora, y está todo el mundo ha sido muy atractivo, así que yo les agradezco a todos los que han presentado, y los invito a participar el año que viene. Vamos a reiniciar los Ateneos más académicos con temas más concisos y precisos, pero este tema de Ateneos a mí me atraen enormemente, y porque la verdad que es como la cocina, y aprendemos a veces más que una presentación formal de algún tema en particular, porque estamos en contacto con los problemas. Así que les agradecemos muchísimo a todos los participantes, y queremos invitarlos para el año que viene a seguir presenciando estos Ateneos de estimulación fisiológica y Syncromax, y seguramente vuestra participación va a ser siempre muy importante. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al público, y nos veremos pronto. Y si no nos vemos más, que tengan un buen comienzo de año y una feliz Navidad a todo el mundo. Muchas gracias.